Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Venezuela crecen las tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El Acuerdo de Barbados, un pacto firmado entre representantes de Nicolás Maduro y la oposición que pretendía establecer garantías para la celebración de comicios libres, no se ha cumplido. La candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada para participar. Por esa razón, Washington ha impuesto nuevamente sanciones contra el sector energético del país, agudizando todavía más la crisis. Para analizar este complejo tema, recibimos hoy en el programa al señor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Señor Rodríguez, bienvenido al programa. Johan, gracias por la invitación. Señor Rodríguez, vuelven las sanciones de Washington contra Caracas, una política de presión que ya ha mostrado su incapacidad total para promover un cambio en Venezuela. ¿Podrá esta vez tener un efecto diferente las sanciones? No, realmente no. Recordemos que en el caso venezolano hablamos de dos tipos de sanciones. Por un lado, las sanciones individuales a actores del régimen que han violado derechos humanos, que han participado en actos de corrupción o que están vinculados con dinámicas de narcotráfico. Estas sanciones se vienen imponiendo en Venezuela desde el 2008 y el régimen las ha evadido con testaferros que protegen los bienes y las riquezas de los actores del régimen. Por el otro lado, desde el 2019 tenemos las sanciones sectoriales que lo que buscan es limitar un poco esa labor de los testaferros y lamentablemente han terminado afectando la vida de los venezolanos en su día a día. Las sanciones no mejoran la situación democrática en Venezuela, por el contrario, son utilizadas por el régimen como una herramienta discursiva para acusar a las sanciones de las malas decisiones políticas, administrativas, económicas que se han tomado en los últimos años y que han llevado a Venezuela a una emergencia humanitaria compleja y prolongada. Así que lo que le estamos dando es munición discursiva al régimen de Nicolás Maduro. ¿Quién entonces sale fortalecido de esta coyuntura? Infiero por lo que dice entonces que sale fortalecido el régimen de Maduro, justamente. Sí, lamentablemente las sanciones le han servido al régimen para exculparse, para decir que ellos no tienen responsabilidad frente a lo que ha sido el debacle económico que ha vivido el hermano país. Recordemos que incluso el 2022 hubo un pequeño crecimiento económico en Venezuela, pero el 2023, que es cuando precisamente se firma el Acuerdo de Barbados, la economía venezolana se contrajo en 1,3%. Así que este 2024 lo que se espera es nuevamente un decrecimiento de la economía venezolana y muy seguramente lo que van a decir es que no ha sido por la incompetencia del régimen para generar dinámicas económicas de consenso, sino que han sido las sanciones las que nuevamente llevan a Venezuela hacia unos números negativos en materia económica. El régimen ha empeorado la dinámica de la lógica de intercambio comercial con muchos países y particularmente no logra salir del atasco económico en el que se encuentra y las excusas que le da las sanciones internacionales son un instrumento que ellos utilizan y que de hecho hace parte del discurso internacional de Venezuela y que lamentablemente algunos gobernantes en la región han seguido. El tema económico va por un lado, lo sienten los venezolanos en el bolsillo. El tema político por otro, Nicolás Maduro parece estar otra vez afianzado en el poder. ¿Se ha burlado Maduro una vez más de la oposición y de la comunidad internacional con las negociaciones de Barbados y la promesa ahora incumplida de elecciones libres y democráticas en el país? Yo creo que Maduro está logrando sus objetivos. Maduro busca perpetuarse en el poder. Recordemos que Maduro es una persona que tuvo formación dentro del sistema político cubano y aspira a lo que tuvieron los Castros en Cuba. Ha decidido tomar la ruta de Nicaragua, es decir, establecer una dictadura mucho más férrea, cerrando los espacios democráticos. Hoy tenemos, por ejemplo, que pasó en primer debate la ley antinazismo, neonazismo y formas similares, que es paradójicamente la ley más nazista que tiene Venezuela, en la cual se da persecución a cualquier actor que se pronuncie, que utilice palabras como régimen, dictadura, que tenga una expresión pública o privada frente al tema, y esto lo que hace es una dinámica de recrudecimiento de la dictadura. Ya a diferencia del régimen cuando estaba Hugo Chávez, a Nicolás Maduro no le interesa fingir democracia. Nicolás Maduro en este momento está buscando la consolidación del poder, no para la continuidad de la revolución bolivariana, no para la continuidad del proyecto político, sino porque básicamente él se está jugando su libertad. Si Maduro pierde las elecciones, tendría que responder por todo lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años.
Usted ha mencionado algo muy interesante, señor Rodríguez. Usted compara Venezuela con Nicaragua, con Cuba, y ya se ha referido a Nicolás Maduro como un dictador un par de veces en esta entrevista. Pero lo cierto es que, por ejemplo, acá en Europa, la Comunidad Europea todavía no se refiere a Nicolás Maduro como un dictador. ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional ya hable definitivamente de lo que pasa en Venezuela como una dictadura? Varios académicos, varios teóricos que trabajamos el tema venezolano, el profesor Javier Corral, el profesor Manuel Hidalgo, el profesor Michael Penfold, venimos detectando que en la situación venezolana cambió y de hecho hay una fecha para eso. El 1 de mayo de 2017, cuando el régimen venezolano convoca a la Asamblea Nacional Constituyente para usurpar el poder del legislativo venezolano, que era la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente se crea de una forma en la cual las dinámicas de participación se hacen de carácter corporativista y no tiene representación de actores políticos diferentes a los del propio chavismo y a los del propio proyecto madurista. En esos años, Nicolás Maduro emprende una dinámica de represión con aparatos que funcionaban paralelo al Estado, como son los colectivos, y en 2018 dio lugar a que varios países, entre ellos Colombia, Estados Unidos y Brasil, que hacíamos, digamos, los países más importantes para Venezuela en la región, no reconocimos esa elección como una elección democrática, libre y competitiva. Hoy se tiene un diálogo con Venezuela y una de las particularidades que tiene el Estado colombiano es que en el caso de Venezuela, Venezuela es nuestro vecino más importante, pero eso no lo hace un país demócrata. Es un país dictatorial que en este momento está haciendo un proceso para tratar de consolidarse en el poder, lleva a cabo unas elecciones, recordemos que hay regímenes no democráticos que celebran elecciones, como en el caso ruso, y estas elecciones lo que buscan es una legitimación internacional, pero en la práctica no estamos hablando de una de las premisas básicas de la democracia, que es la alternancia política. Recordemos que desde el principio la revolución bolivariana se presentó como un proyecto absolutista que no permite la alternancia política y con Nicolás Maduro esa vara se ha aumentado, ha crecido y estamos en momento de dictadura. Sí, efectivamente, hay académicos, hay instituciones, organizaciones civiles que hablan del gobierno venezolano como una dictadura, pero buena parte de la comunidad internacional sigue sin hacerlo. Yo le daba el ejemplo de la comunidad europea que todavía no llama a Nicolás Maduro un dictador. Y hablando justamente de la comunidad internacional, ¿es este, señor Rodríguez, un nuevo fracaso estrepitoso de esa comunidad internacional de cara a buscar una transición democrática en Venezuela? ¿O puede todavía hacer algo para presionar a Maduro para que se celebren elecciones libres en el país? No hay una fórmula en el mundo para salir de una dictadura. Hemos tenido en América Latina una experiencia en los últimos 50 años en los cuales pasamos de dictaduras militares a procesos democráticos. Tristemente hoy estamos viendo cómo en la región repunta, reaparece nuevamente el autoritarismo. Lo vemos en el caso de Nicaragua, lo vemos en el caso de El Salvador y por supuesto lo vemos en el caso de Venezuela. La realidad es que como no hay una fórmula, lo que tenemos que hacer los demócratas en el mundo es seguir presionando y particularmente se espera que la comunidad internacional continúe apoyando el proceso en Venezuela porque como no hay una fórmula para la salida dictatorial, esta presión puede desencadenar una serie de factores que terminen buscando el regreso de la democracia. Lo sucedió en Chile en el momento en que la dictadura hizo una consulta para tratar de mantenerse en el poder y finalmente desencadenó en un proceso de transición. En el caso venezolano se empuja para que este proceso electoral que se va a celebrar el 28 de julio, que no es competitivo, que no ha permitido, por ejemplo, la participación real de los sectores que se sienten identificados como oposición, aún así hay 3 candidatos que eventualmente podrían llegar a jugar ese papel, se siga presionando para que se desencadene una dinámica en la cual se rompa el actual statu quo y permita que Venezuela regrese a la senda democrática. Obviamente, pues este es un esfuerzo tanto al interior de Venezuela como de la comunidad internacional para evitar la consolidación de la dictadura. Pero para que haya una transición democrática o hacia la democracia en el país, señor Rodríguez, hace falta una oposición. Y le pregunto, ¿cómo queda la oposición venezolana después de esta coyuntura? Porque una estrategia que hemos visto del régimen en repetidas ocasiones es que va acabando con los liderazgos opositores, los desgasta su credibilidad. Lo vimos con Capriles en un momento que tuvo una tremenda popularidad, lo vimos con Guaidó. ¿Va a pasar lo mismo ahora con María Corina Machado? Es probable, sin embargo, Johan, yo quiero resaltar el papel de la oposición venezolana. La oposición venezolana no se enfrenta en unas justas democráticas competitivas contra
un poder establecido, una persona que está ejerciendo el gobierno. La oposición venezolana se enfrenta a un régimen dictatorial que los ha perseguido, los ha encarcelado, que en diferentes momentos ha generado dinámicas muy fuertes en contra de la oposición, y aún a pesar de todo la oposición se mantiene dentro de una dinámica de querer buscar la transformación de política de Venezuela a partir de medios electorales. Es decir, no a la dinámica armada, no a la dinámica de desestabilización, sino tratar de salir de esta situación a partir de una dinámica de movilización política que se exprese en un certamen electoral. Y yo creo que esto es muy valioso cuando en la región, como lo decía, tenemos nuevamente un repunte autoritario y lo que buscamos es que las democracias pervivan. Y la mejor forma de pervivir las democracias es participando, es haciendo veeduría, es acompañando los procesos electorales, es construyendo liderazgos. Lo que ha hecho María Corina Machado no solamente fue elegida como la candidata de la oposición y no se le ha permitido participar, sino que en este momento está ungida con un liderazgo que le permite en un momento determinado señalar cuál de las personas que está inscrita en ese tarjetón puede llegar a representar los intereses de la oposición en una contienda electoral. Y esa salida desde la lógica electoral es algo que hay que destacar, y lo digo desde Colombia, un país donde las diferencias políticas han llegado a dinámicas de conflicto armado, de una guerra cruel que ha sacado a muchos de nuestros ciudadanos de sus lugares de habitación y particularmente que ha generado muchos muertos. Esta coyuntura que actualmente atraviesa Venezuela, señor Rodríguez, ha generado también reacciones en la región. Hemos visto algunas muy interesantes. Lula y Petro, por ejemplo, dos liderazgos que históricamente han sido leales al chavismo, condenaron el bloqueo a la candidatura unitaria de la oposición. ¿Significa eso que se aísla definitivamente el régimen de Nicolás Maduro? No, realmente no. La democracia tiene una particularidad y es que en los últimos años hemos tenido el regreso de proyectos socialdemócratas y de izquierda. En el caso colombiano es la primera vez que tenemos un presidente de izquierda y esto lo que marca es que no todas las dinámicas políticas deben desencadenar en una lógica donde la izquierda termine convirtiéndose en una dictadura. De hecho, pues tristemente en el continente estamos viendo el repunte de dictaduras de izquierda, pero también de derecha. Y desde el lado democrático, las democracias que son gobernadas en este momento por izquierda tienen que presionar a un régimen autoritario de izquierda para que busque dinámicas de salida. En estos días se reunieron el presidente Petro y el presidente Lula y se habló de la posibilidad de generar instrumentos de protección para los que sí resulten derrotados en la contienda electoral del 28 de julio, lo cual es un mensaje que puede llegar a ser interesante en la medida en que en este momento el régimen está recrudeciendo las dinámicas de persecución. Lo veíamos no solamente con actores políticos, sino con actores de la sociedad civil, y hago el llamado al caso de la profesora Rocío San Miguel, que desde hace más de 50 días, ya más de 70 días, se encuentra detenida, no tiene un abogado privado, sino un abogado de oficio y no ha tenido comunicación con su familia. Esa detención se hizo para amedrentar a la academia, para amedrentar a las organizaciones sociales, y ahí es donde uno espera que los liderazgos de izquierda, como el presidente Petro y el presidente Lula, se expresen para que esto no suceda en el hermano país de Venezuela. Y han propuesto también justamente en esta reunión realizar un plebiscito en Venezuela, pero que si se realiza bajo las mismas autoridades electorales que están en este momento en funciones, pues parece que el resultado no será fundamentalmente distinto. Le hago una última pregunta, señor Rodríguez, porque se nos acaba el tiempo, hablando de tema de política internacional. Guyana, la disputa con Guyana por la soberanía del Esequibo. ¿Cómo evalúa usted ese conflicto y por qué cobra tanta importancia ahora? Brevemente, por favor. En el caso venezolano, los venezolanos tienen un particular interés territorial. Ellos sienten que les han quitado mucho territorio cuando sus vecinos se han orquestado dinámicas con potencias. En este caso, lo que quería el régimen era despertar ese fervor territorial para alinear filas y para demostrar que tenía capacidad de movilización. No lo logró hacer. Ese ejercicio que se hizo en diciembre del año pasado no logró movilizar a la población, lo que ha demostrado que la capacidad electoral del régimen, incluso en una competencia electoral del próximo 28, que es completamente desigual, no tiene en este momento la capacidad de mover a los venezolanos. Crecen las tensiones en Venezuela en un momento clave, año electoral. Lo discutíamos con el señor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Johan, muchas gracias por la invitación.